Leyendo, amigos, vuestros mensajes, que por cierto os agradezco, ¿no? Toda la interacción que está llevando a cabo desde Refuego Zabala TV, os agradecemos el apoyo, ¿no?, que nos estáis brindando. Pues leyendo vuestros mensajes me he topado con una petición que uno de vosotros me hacía, ¿no? Me decía: Borja, ¿por qué no hablas de la sierva de Dios María Esperanza Bianchini? Y yo me he quedado como diciendo, vale, esta mujer, ¿quién es, no? No sabía nada de ella. Me puse a indagar hace 3-4 días, pero lo importante es lo importante. Lo que interesa y lo que puede haceros bien, como a mí me lo hace, no puede esperar, ¿no? Y por eso no me he podido resistir a contaros esto, ¿no? Entonces, indagando en esta figura, en esta mística venezolana, me he quedado perplejo, porque su vida está rodeada de cosas sobrenaturales, sí, ¿por qué no decirlo? Que sabemos que no es lo importante, sí, que son esos fuegos artificiales, ¿no? Esos carismas con los que Dios ha querido adornar a determinadas personas, pero no para que nos quedemos ahí como si fuera una película de Marvel, ni mucho menos, sino porque estas personas luego, con esos carismas, ¿no?, con eso que llama la atención, que atrae tanto, incluso agnósticos y personas alejadas de la fe, lo que Dios quiere conseguir con eso es que nosotros nos acerquemos a Él. Eso es lo importante. Esta mujer es sierva de Dios ya, declarada sierva de Dios en 2010, lo que quiere decir que vivió en grado heroico todas y cada una de las virtudes y que su proceso de beatificación y posterior canonización está ya abierto, está emprendido, se está estudiando milagros, ¿no? Y además fue evidente, recibió mensajes de la Virgen, tuvo apariciones marianas en Finca Betania, en Cuba, Venezuela. La primera de estas apariciones ahí en esa finca ocurrió el 25 de marzo de 1976 y fueron aprobadas por el obispo Pío Velo Ricardo, de profunda formación teológica, y que junto al entonces cardenal Joseph Ratzinger, que era prefecto de la Congregación para Doctrina de la Fe, aprobaron esto, estas apariciones. Es decir, lo que ahí ocurría durante esos años, esas apariciones que había recibido la sierva de Dios ahora, María Esperanza Bianchini, eran reales, no era invención alguna. Esto luego, claro, cada uno, como pasa en Fátima, en Lourdes, en Guadalupe, puede creérselo o no, aunque estén aprobadas por la Iglesia, no son dogma de fe. Ahí ya cada cual. Lo que sí que hay que fijarse también, y es determinante, es esos frutos, ¿no?, que generan estas apariciones, estos fenómenos místicos, sobrenaturales, si realmente sirven para ayudar a la gente, ¿no?, para atraer almas a Dios. Por sus frutos los conoceréis. Como pasa en Medjugorje, por ejemplo, ¿no? Uno lo ve y dice, bueno, esto debe ser obra de Dios, ¿no? Porque si hay tantas conversiones, hay curaciones incluso, hay cambios de vida brutales, pues algo tendrá que ver Dios aquí. Vamos a recorrer la vida de María Esperanza desde su más tierna infancia hasta su misma muerte, poniendo la mira en los hitos más importantes. Antes de que ella naciera, su madre tuvo 3 hijos y estaba, no sé si desesperada, pero sí pidiendo, suplicando a la Virgen María que le concediera tener una hija y que le prometía que si así era, la llamaría María Esperanza. La Virgen debe ser que la escuchó, ¿no? Porque el 22 de noviembre de 1928 nació María Esperanza y nació en las aguas de un río que pasa por ahí por Venezuela, literalmente, porque su madre no llegó a dar a luz al hospital, dio a luz en una barca recorriendo el río Orinoco. Y todavía cuando era bebé, su padre falleció y desde su más tierna infancia, desde muy pequeñita, padeció enfermedades graves. Tenía una salud muy delicada, pero esas dolencias que fue a lo largo de su vida padeciendo, a menudo desaparecían sin explicación alguna, como obra de un milagro, ligado eso también a la profunda oración que esta niña ya practicaba, ¿no? Esa oración que era un diálogo directo con Dios, con la Virgen, con los santos. Con 5 años tan solo, fijaros qué impresionante la historia, ¿no? Con 5 años tuvo su primera experiencia mística. Esto me recuerda de alguna manera al Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, que ya siendo muy pequeño hablaba con Jesús, con la Virgen, con los santos, como quien habla con un vecino, con un amigo, con un familiar, ¿no? De una manera supernatural. Incluso recibió también ya ataques, siendo niño, del demonio. Pues bien, María Esperanza
con 5 años, tuvo esa primera experiencia mística en la que se le apareció Santa Teresita del Niño Jesús, que surgía como del río Orinoco, le ofreció una rosa y esa rosa luego se la entregó María Esperanza a su madre antes de que se emprendiera un viaje, y la madre se quedó impresionada, dijo: ¿pero dónde ha sacado esto? Si aquí no florecen rosas. En fin, con 12 años, amigos, con 12 años tuvo la primera visión de la Virgen María, que le dio un mensaje. Estaba muy enferma porque se estaba recomponiendo, ¿no? Se estaba curando de una grave neumonía, y la Virgen le dijo: ayúdame a salvar el mundo, este mundo que se está perdiendo. Ese fue el primer mensaje que esta niña de tan solo 12 años recibió de la Virgen María. Así transcurrió su juventud, su adolescencia, con el sufrimiento, ¿no?, más profundo, esas enfermedades que padecía, y también con una oración, con una vida piadosa muy fuerte, de una confianza en Dios brutal, hasta el punto de que ella veía claro que Dios la llamaba a la vida conventual religiosa. Su deseo era hacer los votos, y de hecho estuvo una temporada viviendo en un convento de hermanas franciscanas. Pero ¿qué ocurrió? Algo sorprendente, sobrenatural, inexplicablemente a nivel humano, que hizo cambiar los planes completamente de María Esperanza. 3 de octubre de 1954, cuando se le aparece otra vez Santa Teresita con el Sagrado Corazón de Jesús, y Jesús le dice: María Esperanza, tu camino, tu vocación no es la vida religiosa. Y días después tuvo una visión, esta vez de la Virgen María, que le anunciaba que iba a ser madre de 7 hijos, 6 niñas y un niño. Al año siguiente, en 1955, viajó a Roma y fue recibida por el Papa Pío XII, recibió su bendición, y ahí conoció, amigos, providencialmente, al hombre de su vida, con el que luego se casaría el 8 de diciembre de 1956, el día, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Geo Bianchini, que estuvieron poco tiempo de noviazgo, y ese día, 8 de diciembre, como digo, 1956, se casaron además en la Capilla Inmaculada Concepción, en el Vaticano, donde un siglo antes el Papa Pío IX había decretado este dogma. Y gracias también, sobre todo, al Papa Pío XII, que intercedió ahí, ¿no?, diciendo: yo conozco a esta mujer, autorizó que esta pareja se casara ese día en esa capilla. Algo casi imposible, ¿no? Un privilegio absoluto. Una vez casados, recién casados este matrimonio, María Esperanza y su marido regresaron a Venezuela y ahí formaron una familia numerosa. Y tuvieron, como había anunciado la Virgen María, 7 hijos, 6 chicas y un chico. Y es impresionante, ¿no?, porque el 25 de marzo de 1976, esta fecha es muy importante en la vida de esta mística, porque es cuando recibió por primera vez los mensajes de la Virgen en la finca Betania, en Cuba, Venezuela. Y no fue la única vez, porque la Virgen después le anunció que se iba a presentar, se iba a aparecer no solo a ella, sino a todas aquellas personas que estuvieran presentes el día 25 de marzo de 1984, como así fue. 150 personas, amigos, que testificaron que habían visto a la Virgen con sus firmas. Es impresionante, y como os decía, en 1987 fueron aprobadas estas apariciones. Pero es que la vida de esta mujer es impresionante, amigos. Es de película, o supera, mejor dicho, con creces cualquier ficción, porque recibió mensajes de la Virgen. Tenía los estigmas, las señales de Cristo. Cuando recibía la comunión, la sagrada forma se le materializaba en la boca. Tenía también el don de profecía, el don también, de alguna manera, inspirada por el Espíritu Santo, de dar consejo a todo aquel que se le acercaba, pero de una manera muy certera, de una manera inexplicable casi. Una mujer que te orientaba y que te decía las cosas tal y como tenían que ser, ¿no?
Y luego también, ojo, tenía el don de la bilocación, la posibilidad de estar en dos sitios distintos al mismo tiempo. Y hay, a raíz de esto, una historia documentada, una anécdota que es brutal. Ella estaba en Roma en aquel entonces y resulta que se apareció en bilocación a una muchacha en Venezuela a las puertas de una discoteca. Una muchacha que estaba acompañada de dos hombres que querían abusar de ella, que querían violarla. No la dejaban ir. Y María Esperanza irrumpió ahí en escena. Los dos hombres se quedaron impresionados. Había aparecido como de la nada y le dijo a esta muchacha: hija, vámonos de aquí. Y estos dos hombres se quedaron perplejos porque se pensaron que era su madre y la dejaron ir a la muchacha. Le salvó la vida. Estando en Roma, se bilocó en Venezuela. Es impresionante, amigos. Es asombroso, pero lo importante de esta historia, como ya sabéis, no es esos fuegos artificiales, no son esos carismas, esas experiencias místicas que a ella pues no le hacían una persona como que se sintiera por encima de los demás, orgullosa, sino todo lo contrario. Ella era una persona humilde. Ella era una persona que, ante todo, estaba con los necesitados y, primero y sobre todo, claro, con Dios, Llevaba una vida piadosa, de fe, de oración, de enfermedad también, de sufrimiento, pero de una humildad brutal, hasta el punto de que dejó inscrita en su lápida la siguiente frase: la humildad es el puente de cristal que conduce al cielo. La vida es impresionante, amigos, de esta sierva de Dios, que sin lugar a dudas ya está gozando de la vida eterna, Gran intercesora ya. Para estos tiempos, además, ojo, porque los mensajes que recibió la Virgen fueron muy importantes, Para esos tiempos y sobre todo para los que estamos ahora, donde hay mucha crispación, donde, pese a que nos unan muchas cosas, a todos nosotros, empezando por el amor de Dios, muchas veces nos dividimos, nos enfrentamos, nos enfrascamos en guerras, pero no ya a nivel internacional o de países o tal, sino a nivel más íntimo, más cotidiano, a nivel de familia, de amigos, del día a día. Guerras, batallas, conflictos, envidias. Y el mensaje que le dio la Virgen María a María Esperanza era precisamente que tenía que recorrer todo el mundo, como así hizo esta vidente después. Viajó por innumerables lugares del mundo llevando este mensaje, que es que Dios nos ama y que por tanto nosotros también nos amemos y nos reconciliemos entre nosotros. Es impresionante, ¿verdad? Es asombroso. Esta mujer murió el 7 de agosto de 2004, rodeada de sus familiares, y la vida que nos deja es esa, La mística venezolana, muy desconocida para mí hasta ahora, de verdad os lo confieso, pero que tiene muchas enseñanzas, Y que este obispo, el obispo que autorizó las apariciones, ahí en Finca Betania, el obispo Pío Velo Ricardo, dijo en su día de esta mujer, que la conocía, claro, de manera muy estrecha, dijo que era una mujer de profunda oración, cristiana, una mujer auténtica, que vivía su fe, y que eso que ella experimentaba, pues no le hacía creerse más que los demás, sino todo lo contrario, y que hasta su misma muerte se entregó a la voluntad de Dios, de la Virgen María, Impresionante historia, amigos. ¿Qué deciros? ¿Qué más deciros, Dejaros con esto, con esta mujer rodeada por esos carismas, pero que a día de hoy sigue estando muy presente. ¿Por qué? Porque uno va a Finca Betania, Cuba, Venezuela, y se encuentra ese santuario que fue construido por impulso de este obispo, de la iglesia misma que aprobó estas apariciones y que dijo: aquí tiene que haber un santuario para que muchos fieles en esos momentos y ahora, a día de hoy, en pleno siglo XXI, vayan ahí y encuentren ¿qué? Encuentren el mensaje de la Virgen, el que nos da Jesús también en el Evangelio, y que la Virgen, como Madre nuestra y que por tanto nos quiere, nos sigue dando, nos sigue repitiendo en tantas apariciones marianas, que nos queramos, que nos reconciliemos, que nos dejemos ya, amigos, de tanta disputa, de tanta envidia, de tantas rencillas, porque
luego, amigos, nos arrepentiremos de muchas cosas que hemos podido hacer de más para agradar a los demás y muchas cosas incluso que hemos hecho mal que no deberíamos haber hecho. Por eso estamos a tiempo ahora. Por eso la Virgen que nos quiere nos está advirtiendo como una madre que le dice a su pequeño: no cruces por ahí porque te van a atropellar. Y el niño cruza. O por lo menos intenta, ¿no? Hace un amago y se pone al filo de lo peligroso, del riesgo, pese a que su madre le está diciendo que no. No seamos así. Seamos ese niño obediente. Seamos ese niño que se cobija bajo el manto de su madre, que es nuestra madre, la Virgen, la de todos. Espero que os haya gustado esta historia, y no solo gustado, sino que ahora la compartáis para que, igual que a mí me ha ayudado, espero que a vosotros os haya ayudado y que ayude a muchas más personas. Nos vemos, amigos, muy pronto.